Amigos de Sports Venezuela, resultado final 70-59 para la selección de Georgia. Queda eliminada la selección venezolana y bueno, vamos a hacer nuestro comentario final cortesía de los amigos de Zucca después de esta derrota de Venezuela, la tercera en esta primera fase de la Copa del Mundo de la FIBA. Al final Venezuela cerró ganando la segunda mitad 36-28 y pudo maquillar un poco, acercarse un poco más a la selección europea, pero sigue con esa sequía en cuanto a enfrentarse a las selecciones de Europa. No ha podido ganarle nunca a una selección europea y bueno, seguiremos buscando ese primer triunfo ya quizás en la ronda de consolación, que es lo que le viene ahora a Venezuela. Esta selección queda eliminada de la competición, pero ahora viene una ronda de consolación que va a ser muy importante y ya vamos a estar hablando de ella, en la que enfrentará a Finlandia y a Japón, la sede de este grupo F allá en Okinawa. Así que bueno, vamos a repasar un poco. Al final Néstor Colmenares fue el líder en cuanto a puntos con 16, terminó con 50% de campo y eso que falló esa volcada muy sencilla que hubiese podido significar un par de puntitos más para Venezuela. En cuanto a tiros libres, de 4-2 falló un par de ahí también, y de 12-7 en cuanto a los tiros de campo. Néstor Colmenares, que fue el líder en puntos. Le siguió José Materán con 12, 3 de 3 desde los tiros de campo, de 5-2 desde la línea de 3, terminó de 8-5 apenas, tomó muy pocos tiros Materán, fue bastante efectivo, pero no tomó tantos tiros durante el encuentro, fue el segundo mejor anotador, y Heisler Guillent terminó siendo el tercer mejor anotador con 10 puntos. Se fue en total de 8-5 también desde el campo y solamente intentó un triple, lo falló. De resto sus 5 cestas fueron de 2 y fue el tercer mejor anotador de Venezuela. A ver, obviamente queda la sensación de que Venezuela fue de más a menos a lo largo de este torneo. Si nos fijamos sobre todo en la cantidad de puntos, hay dos maneras de verlo, ¿no? Aquí se enfrentó a la selección más poderosa de primero, a Eslovenia, se terminó perdiendo 100-85 ese día. Vimos algo de la selección que dijimos, bueno, si se puede mantener a este ritmo, quizás contra Cabo Verde y contra Georgia, bueno, se puede hacer algún tipo de partido y se puede pensar en una clasificación, ¿no? Igual sabíamos, contra Eslovenia era muy complicado buscar un triunfo y el Mundial, la Copa del Mundo de Venezuela estaba ahí, ¿no? En esos dos enfrentamientos contra Cabo Verde y contra Georgia. Si nos fijamos en la cantidad de puntos que permitió Venezuela, yo sé que el director técnico Fernando Duró se enfocaba mucho en la defensa, ¿no? Y hubo momentos en los que parecía que Venezuela podía hacer un poco más en defensa, pero si nos fijamos, se permitieron 100 puntos contra Eslovenia, 81 contra Cabo Verde, y hoy que pareció que Georgia estuvo cómodo durante todo el encuentro, la realidad es que apenas permitimos 70 puntos. O sea, se fue mejorando en ese sentido en defensa durante el campeonato, durante esta primera ronda. Y esa es la realidad en números al menos. Hoy Tornique Shengelia con 25 puntos, el líder anotador y sin duda el mejor jugador de la cancha en el día de hoy. Terminó de 12-8 desde los tiros de campo, un triple en 5 intentos y 6 tiros libres en 9 intentos para acumular esos 25 puntos. El segundo mejor anotador de Georgia fue Goga Bitadze, que además terminó con un doble-doble porque terminó con 11 puntos y 11 rebotes en la jornada de hoy. Estuvo perfecto en sus 3 tiros de campo que tuvo y falló 3 tiros libres. Se fue de 8-5 para completar esos 11 puntos con los que fue el segundo mejor anotador de Georgia. Al final, a ver, si nos fijamos en lo que es la defensa, fue mejorando, ¿no? De 100, 81 a 70 en números podemos ver la mejoría. Ahora, el problema estuvo en la ofensiva, ¿no? De Venezuela. Hoy, por ejemplo, terminamos con 59 puntos, contra Cabo Verde habíamos hecho 75, contra Eslovenia habíamos hecho 85, también fue disminuyendo esa cantidad de puntos en cada uno de los partidos. Y sobre todo, la clave, creo yo, y creo que todos los que estamos siguiendo esta selección hemos hablado de la importancia del perímetro. Hoy incluso Venezuela, diría yo, que se olvidó en la segunda mitad de lanzar tantos triples a lo loco y al final le surgió resultado. Como les decía, terminó ganando 36-28 en esos dos últimos cuartos. Ganó de hecho los dos últimos cuartos, 21-17 y 15-11 para cerrar su participación en esta fase de grupos. Pero
hoy apenas encestó 6 triples en 25 intentos, 24% apenas en la línea de 3, desde la línea de 3, y apenas 3 tiros libres encestó de los 7 que pudo haber embocado en esta ocasión. Obviamente una selección a la que no le sobra nada en cuanto a la ofensiva, pues tiene que aprovechar todas y cada una de esas oportunidades. Hoy, si nos fijamos, obviamente hablamos de Colmenares, de Materán y de Guillén, pero también hay otra realidad. Garly Sojo, por ejemplo, que había sido uno de los mejores anotadores, que fue el mejor anotador del juego pasado, apenas tuvo 2 puntos, se fue en total de 4-1 apenas desde el campo. No estuvo Garly Sojo el día de hoy presente en el accionar ofensivo venezolano, igual que Jornan Zamora, apenas 3 puntos el día de hoy, un triple de 5 y de resto apenas 6 disparos. Le costó a Venezuela ser productiva y bueno, más allá de esa segunda mitad en la que pudo maquillar un poco, bueno, se va eliminada de esta competición, pero no termina su participación en esta Copa del Mundo porque, y aquí viene la parte interesante de todo esto, para mí, a mí me gusta este torneo porque siguen las rondas de consolación y todos los partidos tienen cierta importancia. No hay partido que se vaya, que se juegue después en las rondas de consolación para y que no signifique nada para ninguno de los equipos. Vamos a enfrentar ahora en esta ronda de consolación a Japón y a Finlandia. ¿Qué es lo interesante aquí? Aquí Japón y Finlandia, los récords se trasladan, ¿no? Japón terminó con un triunfo y 2 derrotas. Finlandia tiene 0 victorias y 3 derrotas. Se va a jugar contra Finlandia y vamos a ver si se puede conseguir esa primera victoria contra una selección europea. El juego contra Finlandia sería el próximo sábado. De hecho, se juega contra Japón este jueves, mañana mismo a las 7 de la mañana. Y después se jugará contra Finlandia para cerrar nuestra participación. ¿Qué cuenta aquí también? La cantidad de puntos a favor y en contra. Venezuela, si gana sus 2 partidos contra Japón y contra Finlandia, estará clasificando al repechaje olímpico. Si gana apenas uno de los 2, y dependiendo de muchas combinaciones, por supuesto, se tienen que ir a la cantidad de puntos a favor y puntos en contra. El averaje ahí a ver cuál es la situación. Venezuela terminó con menos 21 al anotar 160 y permitir 181 puntos en esta primera fase, primera ronda de la Copa del Mundo allá en Japón. Cabo Verde, perdón, va a enfrentar a Eslovenia en el último juego de la llave. Por supuesto nos conviene que Eslovenia gane y que les gane por muchos puntos, también pensando en ese posible desempate. Y bueno, a ver qué sucede, porque Venezuela todavía, a pesar de que está eliminada, se estaría jugando su presencia en los repechajes olímpicos, que también, bueno, por supuesto son un objetivo, y más allá de que muchos en esta selección estén cerrando ciclo en esta competición, pues todavía pensando en el futuro y en un posible recambio y en todo lo que va a jugarse Venezuela en estos 2 partidos contra Finlandia y contra Japón, pues bueno, ahí tienen entonces el panorama de cara a esa ronda de consolación. De todas formas, bueno, termina entonces la participación en esta primera ronda, queda eliminada Venezuela, pero se sigue jugando entonces cosas importantes y lo estaremos cubriendo por supuesto acá en Sports Venezuela, gracias a los amigos de Dezuca.